Hola, esperamos que estén teniendo un fantástico y excelente día. Todos nuestros radioescuchas de Radio Guadalupana los saludamos. Patricia y Eduardo Sanabria, sus tanatólogos amigos y mentores y coaches de pareja. Al inicio de esta semana, con gran alegría los saludo y el día de hoy vamos a compartir un tema para los matrimonios, para las parejas, Lalo. Sí, pues ahora les tenemos un programa muy diferente, pero muy importante. Pati, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en materia de relaciones de pareja? El tema que les tenemos preparado el día de hoy es aprender a pelear limpio en el matrimonio. A ver, Pati, espérate. ¿Cómo que aprender a pelear? ¿A poco les vamos a enseñar a los radioescuchas a que se peleen? ¿O de qué se trata esto? Sabemos que en los matrimonios, en las parejas, es inevitable o son inevitables los conflictos. Quien diga que no tiene ningún conflicto o ha tenido ningún conflicto, bueno, habría que revisar eso. Estás mintiendo, yo creo, perdóname, pero los voy a acusar. Así es, entonces es necesario, si queremos hacer hincapié, lo suficiente, ampliamente, para que las parejas, en medio de esos conflictos, de esas peleas que son normales en un matrimonio, claro, el propósito es que sean las menos, ¿verdad? Sí. Pero cuando se den esas discusiones, esas crisis, pues aprender a pelear limpio. Por eso vamos a ver aquí de qué se trata este tema. ¿Cómo que aprender a pelear limpio? Sí, pues miren, hermanos, resulta que cuando juntamos dos sustancias, y esto siempre le he llamado yo la ley de la fricción de Eduardo Sanabria, juntas dos materiales, digamos un pedazo de madera y una hoja de papel y lo frotas, vas a tener fricción. Y lo mismo pasa con los seres humanos. Cuando dos personas vivimos juntos, estamos cerca, va a haber fricción natural entre nosotros. Ya a veces, pues va a escalar a un conflicto. No estamos diciendo, hermano, que vayas a tener una pelea cada día o cada media hora. No, estamos diciendo que cuando surja un conflicto, necesitamos aprender a sobrellevarlo de una manera limpia y ordenada. Porque de no hacerlo así, a veces que unos conflictos pequeños que no eran para tanto y se van a ir a una catástrofe de proporciones bíblicas, ¿no? Apocalípticas. Entonces necesitamos aprender, hermanos, a pelear limpio. Por eso, Pati, en las peleas de box tienen un referee para que no haya golpes que de cabeza, que por abajo del cinturón, porque hay manera de cometer foul, o sea, de hacer cosas que no son buenas ni siquiera y que no van a ayudar a resolver conflictos, sino que probablemente lo van a hacer más grande y más difícil de resolver. Claro, y aquí lo que se trata es que aprendamos, los matrimonios, las parejas, a través de esas crisis que se van presentando o que se han presentado en nuestras vidas, que aprendamos de eso. ¿Y para qué? Para no volver a repetir aquello que no está funcionando o que no ha funcionado. Y si aprendemos de esas situaciones que hemos ido o vamos resolviendo, entonces creo que vamos siendo una mejor pareja, un mejor matrimonio. Sí, y bueno, vamos a empezar con las referencias bíblicas. Claro que hay muchas, pero vamos a tomar una del Evangelio de San Marcos, donde el mismo Jesucristo nos dice: si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otras traducciones que hemos visto dice: un reino dividido es un reino vencido, donde nos damos cuenta de que si en una familia estamos divididos, está la división, y la palabra división viene por ahí de la palabra del enemigo, viene de eso. La división no es de Dios. A Dios le gusta la unión, Pati, le gusta la comunión, y por eso dice: serán una sola carne, serán una sola familia. Y cuando entra la división, Pati, el conflicto, pues eso no es de Dios. Entonces necesitamos aprender que, gústenos o no, en los matrimonios, en la relación de pareja, Pati, pues el conflicto es inevitable. Cuando nos casamos, no solamente unimos nuestras esperanzas y nuestros sueños, también veníamos, como tú lo has comentado anteriormente, con heridas, con problemas, con introyectos, con nuestra historia de vida, con la manera en que vivía nuestra familia de origen, Pati. Traemos todo eso, y algunas de esas cosas, para bien o para mal, las vamos a duplicar. Entonces, darnos cuenta que traemos un montón de equipaje emocional, y eso lo traemos al matrimonio. Efectivamente, y mucho de eso es, y lo hemos aprendido obviamente
de nuestros padres, la forma en cómo nuestros padres convivían, la forma en la que nuestros padres resolvían los conflictos, la forma en la que nuestros padres se comunicaban o se demostraban ese amor el uno al otro. Entonces todo eso lo fuimos aprendiendo y esos son introyectos, como nosotros lo hemos comentado también, que pues está introyectado en nosotros y podemos repetir. Qué bueno es, Lalo, y también tú y yo hacemos mucho hincapié en esto en los seminarios que impartimos, que eso que aprendimos o que vimos en nuestros padres fuera o sea algo positivo, sí, que dupliquemos, que nos traigamos a nuestro matrimonio, pero también si es lo contrario o fue lo contrario durante el matrimonio de nuestros padres, cuando nosotros estábamos en la infancia o en la adolescencia, tuvieron problemas, conflictos, incluso separación o divorcio, aprender de eso, Lalo, y saber, ser conscientes que eso en un momento dado, esos patrones los podemos repetir en nuestro matrimonio. Entonces, teniendo esa conciencia, partimos de ahí y podemos tomar la decisión como personas adultas que somos de que esos patrones no se repitan en nuestros matrimonios. Sí, y hablando de los patrones, Pati, me estás recordando que esta semana salió un video muy chistoso de TikTok donde una niña de 2 añitos al agacharse hace un gruñido, o sea, se agacha y se agacha otra vez y otra cosa así, como batallando. Sí, como que está batallando. Y es obviamente que una niñita de 2 años se puede agachar al piso mucho más fácil y más sencillo que cualquiera de nosotros. Sin que nada le duela, ¿no? Sin que nada le duela. Entonces, ¿por qué está gruñendo esta niña? Pues porque oye a alguien de su casa, que en este caso es la mamá, quien ella confesó, dijo, mira, mi hija me copia lo que hago cuando me agacho, que yo gruño, hago una expresión así como de dolor, y la niña lo está haciendo. Entonces, hermano, no te preocupes, los hijos no inventan nada, van a repetir todo lo que nos vayan a escuchar decir o hacer. Entonces, está súper comprobado, Pati, que los hijos van a seguir esos patrones. Y claro que sí, hay que seguir los positivos, no los negativos. Entonces, es bueno, hermanos, que aprendamos que aunque haya una discusión, que aunque haya algo, necesita haber un juego de reglas. Mira, ¿cuántas veces ha pasado que empiezas hablando, por ejemplo, de dinero? Y uno de los dos saca con que es que tú eres como tal persona de tu familia. Eso, hermanos, se considera y se sabe que es un golpe bajo, es foul. O sea, ya el problema ya se hizo otra cosa. Y luego otra persona, no, es que tus hermanos o tu familia ya hizo quién sabe qué. Y se empiezan a pelear por otra cosa. O sea, yo diría que la primera regla o la primera indicación que necesitamos tener al discutir algo es enfocarnos en el problema, enfocarnos en lo que estamos hablando y no tener distracciones que haya. En el momento en que uno de los dos salga, necesitamos parar ahora sí que esta discusión y decir, oye, no estamos hablando de eso, estamos hablando de esto en específico y yo no quiero que se salga. Y aunque la otra persona diga, es que esto está relacionado, pues estará, pero eso no es lo que estamos comentando ahorita. Vamos a comentar lo que está en este momento sucediendo, Pati. Claro, y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita, Lalo, precisamente cómo podemos aprender a pelear limpio en el matrimonio. Eso es uno de los puntos que vamos a citar ahorita, pero en relación a lo que tú comentabas de tú eres esto, o tú esta situación se viene repitiendo, o tú siempre dices lo mismo o nunca. Entonces, ahí partimos de utilizar la palabra tú. Ya el utilizar la palabra tú es acusatoria, estamos como apuntándola. Entonces, la palabra tú, cuando la utilizamos en un matrimonio, en una discusión, sobre todo en una pelea, como es el caso que estamos ahorita, el tema que estamos tratando, pues la palabra tú cierra esos canales de comunicación porque es acusatoria, estás acusando a tu cónyuge o tal vez vas más allá, lo estás comparando, tú eres igual que tu papá o que tu mamá o que tu familia, y eso cierra el canal de comunicación en lugar de abrir un canal de comunicación en la pareja. Entonces, partir de ahí, ya lo hemos comentado también en otros programas, en una discusión, en una crisis, en una pelea o en un matrimonio,
tratar de no utilizar la palabra tú. ¿Y qué podemos utilizar en lugar de esa palabra? Yo me siento con eso que sucedió en nuestro matrimonio, esta situación que sucedió el día de ayer o este comentario que realizaste a mí me hizo sentir de esta forma. Ahí creo que eso es una forma de abrir el canal de comunicación, está comprobado, lo hemos revisado nosotros, Lalo, en los expertos psicólogos. Y bueno, vamos a continuar con este tema. Sí, por ejemplo, otra de las cosas que viene a colación aquí, que es relevante, es que hay una frase que me gusta usar también, que dice así: hay que atacar al problema y no a la persona. Exacto. Y voy a decir esto de una manera poniendo un ejemplo. Imaginemos que uno de los dos, no vamos a decir si fue el hombre o la mujer, se fue a comprar algo y en ese gasto que iba a hacer esa persona se excedió en los gastos, tenía un presupuesto y vamos a suponer que gastó 1.5 veces lo que iba a gastar. Entonces, Pati, esto se puede ir a un conflicto en donde la persona puede empezar a atacar al otro personalmente diciendo: es que eres muy irresponsable, es que no te importa la casa, es que esto siempre pasa, cuando el problema es que en este momento tenemos un pequeño ahí desfalco y eso es lo que hay que atacar, el problema, no a la persona. Ya cuando empezamos, Pati, a decir, o empiezan las personas a decirse cosas personales, pues caemos en la tentación de hacer esto ya una batalla campal y empezar a decirle al otro cuáles son todos sus defectos, que ciertamente los tenemos. O sea, esto no es ningún secreto. Las personas, ¿qué te gusta? Un par de semanas para que nos demos cuenta, o un par de meses para que nos demos cuenta de los defectos posibles de la otra persona. Pero hay que acordarnos, ataca el problema y no a tu pareja, porque eso no nos va a ayudar. Eso puede agrandar el conflicto y hacerlo de una manera que a lo mejor no se resuelve o que sea muy difícil de resolver. Claro, y aparte crea resentimientos, sí. Va creando resentimientos, sobre todo si esos conflictos, esas crisis no se resuelven y se van acumulando a través del tiempo. Obviamente que va a provocar ese tipo de resentimientos en la pareja, que después es pues más difícil. No digo yo que imposible, no, por supuesto que no, pero pues es más difícil de solucionar, de sanar en un momento dado. Sí, cuando esto pasa, pues caemos en la grave tentación de caer en 2 de los 4 jinetes del apocalipsis del matrimonio, que ya lo hemos mencionado, que sería la crítica y el desprecio. Entonces ya en una pelea fácil te vas a criticar, fácil te vas a despreciar al otro, y como lo digo, estas dos ya pueden empezar a causar heridas. Cuando esto era una discusión leve, un comentario sobre algo, ya pudiéramos empezar con heridas emocionales, que es lo que estamos tratando de evitar, que no se vaya para allá. Efectivamente, de evitar y de contener, creo yo, Lalo. Y si tú, radio escucha, en este momento te estás identificando, sí, nosotros cuando tenemos conflictos o cuando nos peleamos en nuestro matrimonio, nos acusamos, nos criticamos el uno del otro, estamos a la defensiva. Bueno, pues en este momento ser conscientes y tomar la decisión hoy de frenar, de detener ese comportamiento de agresividad, de crítica hacia tu cónyuge, que sabes que no los va a llevar pues al lado positivo, a edificar a tu matrimonio. Entonces, bueno, pues aquí sabemos, por ejemplo, lo que en las tormentas, por así decir, que nos comentan algunas parejas, estamos viviendo una tormenta en estos momentos, pues a través de esas tormentas, de esas crisis, es como vamos a sacar o podemos reconocer de qué estamos hechos, Lalo. Sí, primero. ¿De qué estoy hecho? Tengo esta crisis, lo reconozco, soy consciente, pero ¿de qué estoy hecho? Bueno, aquí estoy hablando a esta frase, lo que dice que el matrimonio no es la unión de 2 personas perfectas. El matrimonio es la unión de 2 personas que no se dan por vencidas. Amén. ¿Sí? Entonces, tengo este conflicto, soy consciente, y ¿qué es lo que quiero hacer ante eso? Buscar una solución, buscar ayuda. Sé que Dios me puede ayudar, nos va a ayudar en nuestro matrimonio a encontrar una solución, a que a través de esta crisis, de esta situación que estamos viviendo,
salgamos como un matrimonio edificado, un matrimonio que demos testimonio de lo que Dios realizó en nosotros, pero claro, también poniendo de nuestra parte. Entonces sabemos, por ejemplo, que a veces, Lalo, hay problemas que son ajenos al matrimonio en un momento dado, lo podemos externos. decir externos, por ejemplo, esas demandas laborales, los problemas de salud, las discusiones pues sobre algunos familiares, y a veces se puede tener un estallido, por así decirlo, en los conflictos, en las peleas. Nos traemos a la casa, como tú decías ahorita, el matrimonio, esas situaciones externas que están provocando estrés en alguno de los dos cónyuges, o en ocasiones hasta en los dos cónyuges, lo que dicen, en mi trabajo mi jefe me está exigiendo, me está pidiendo, o yo tengo el otro cónyuge, las relaciones interpersonales en mi trabajo son complicadas, son difíciles, y te traes eso al matrimonio, y esas cosas externas pueden estar causando un conflicto interno en el matrimonio. Entonces es importante identificarlos y qué quieres hacer ante ellos. Muy bien, Pati. Bueno, mira, también estamos diciendo que el saber esto, el saber estas reglas de cómo tener una discusión, cómo disentir el uno del otro, no quiere decir que esto como por arte de magia se van a desaparecer los conflictos. Hermano, el conflicto es parte de la vida. Solamente las personas que ya no están en esta vida no tienen conflictos, como dices tú. Está la pandemia, están las enfermedades, están los empleos, están los hijos. Hay muchas cosas de las que no tenemos control. Entonces necesitamos aprender a eso y darnos cuenta que no por el hecho de que existan conflictos o de que sepamos estas pequeñas reglitas que estamos mencionando, que se van a acabar. Al contrario, lo que hay que hacer es aprender a abordar y a enfrentar estos problemas de la manera más pacífica posible. O sea, que no se convierta esto en una guerra termonuclear. O sea, ahorita estamos viendo lo de la guerra con Ucrania, y probablemente había 100 maneras pacíficas de arreglar el conflicto y se van a los golpes, a los trancazos, Pati. Entonces, no se trata de evitar de que se quite el conflicto, sino de hacer el conflicto de una manera pacífica en donde ninguno de los dos salga lastimado, Pati. Claro, por eso el tema del día de hoy, Lalo, aprender a pelear limpio en el matrimonio, limpio. Y creo que esto habla de la inteligencia de cada uno de los cónyuges, esa inteligencia emocional, y hasta le puedes decir a tu cónyuge, creo que tú eres lo suficientemente inteligente y yo también para resolver este conflicto. Sí, que tiene meses, que tiene tal vez años. Somos lo suficientemente inteligentes porque somos hijos de Dios, fuimos creados por Él para resolver este conflicto. Vamos a buscar esa solución, vamos a buscar ayuda, vamos a intentar tú y yo algo nuevo, vamos a leer un libro, vamos a buscar opciones para buscar y para saber pelear limpio en nuestro matrimonio. Sí, Pati, miren, hermanos, les voy a comentar esto. Es muy probable que el daño más profundo y desgarrador que hayamos tenido en nuestros matrimonios es probable que haya pasado durante algún conflicto. Es cuando se nos de repente puede quitar la guardia en sentido de lo que decimos, donde de repente podemos decir cosas de las que después nos vamos a arrepentir, pero que le hagan potencialmente un gran daño a nuestra pareja. En cierta manera un daño relativamente irreparable, aunque sabemos que todo se puede reparar por gracia de Dios. Pero ese momento en que el orgullo está a lo más alto, estás tal vez más enojado que nunca, tal vez estás a tu tope de enojo. Y la verdad es que nos ponemos egoístas, Pati, y empezamos a pensar de esa manera nomás en nosotros. Y puede ser que las palabras contengan más veneno que nunca. Entonces, ese es el momento en que empezamos a tomar las peores decisiones. Mira, simple y sencillamente, si tú te acuerdas, el otro día nuestro amigo el diácono dijo que muchas personas que le han confesado, especialmente los hombres, que cuando son infieles es cuando estaban muy enojados con las esposas. O sea, cuando estás muy enojado, vas a tender a cometer errores, y algunos de estos errores pudieran ser irreparables. Exacto. En el sentido de que una infidelidad, pues ¿cómo la reparas, verdad? Puedes contener el daño, pero va a ser ya muy difícil ese daño emocional. Entonces, si un conflicto desenfrenado va a tomar el control y ninguno de los dos, especialmente sería bueno que fueran los dos, pero si uno de los dos no pone el freno, entonces esto puede
estar bien en el matrimonio, en la relación un lunes y comenzar a desbaratarse el martes, Pati, ¿sí? Tener en cuenta todas estas señales que les acabamos de decir para que no vaya esto a recaer en algún problema más grande, más difícil y pues que requiera a lo mejor hasta intervención externa, que sí lo hemos hecho, nosotros hemos intervenido en problemas externos, pero hermanos, queremos decirle que es extremadamente difícil una vez que las cosas llegan a ciertos extremos ya para ayudarles con la mentoría, con el coaching de parejas. Claro, requiere tiempo, dedicación, sí, y es un proceso en algunas ocasiones, efectivamente, sí, un proceso, pues dependiendo de la situación o las situaciones que se hayan acumulado o el tiempo que tengan esas situaciones, puede ser un proceso corto, mediano o a largo plazo. Sí, una peleita de 15-30 minutos, Pati, puede requerir semanas o hasta meses para poderse conciliar. Claro, entonces bueno, pues ahí en el medio de esos conflictos, de esas peleas en el matrimonio, de eso del lenguaje, como tú comentabas, Lalo, en ocasiones en aras de decir yo, tú me hiciste eso, pues yo te contesto en un tono más alto, sí, ahí es cuando... ¿Con qué guerritas? Exacto, necesitamos hacer un alto y detener ese lenguaje, eso que estás pensando decirle a tu cónyuge en ese momento, detener y salir, puedes salir a caminar, puedes tomarte esos 20 minutos que hemos comentado anteriormente, que en ese tiempo es cuando otra vez tu organismo, tu cerebro, todo tu ser interno se calma. Necesitamos 20 minutos, está comprobado cuando en las parejas y yo creo que también en las relaciones interpersonales, por supuesto, que estás muy molesto, muy enojado, que alguna palabra, alguna situación, algo te disgustó de sobremanera, como nos comentan, Lalo, tomarte esos 20 minutos y en esos 20 minutos detener ese lenguaje, sí, esas palabras. Ahí es cuando interviene el amor, Lalo. Sí, ahí es más fuerte el amor y el amor interviene para cambiar las cosas. Hay que recordarla, lo que nuestros matrimonios son demasiado valiosos, nuestros matrimonios para Dios, los que tenemos la bendición de tener ese matrimonio, el sacramento de nuestro matrimonio, y también si las parejas que por algún motivo no han recibido el sacramento del matrimonio, de cualquier manera ante Dios esas parejas son valiosas, el matrimonio es muy valioso como para permitir que nosotros como personas, el esposo o la esposa, con su lenguaje, con sus actitudes, con la acción o no acción, estén autodestruyendo el matrimonio o autosaboteándolo, Lalo, como hemos comentado tú y yo en algún otro momento. Entonces, ahí es necesario considerar que el amor al cónyuge es más importante que cualquier cosa o cualquier crisis o cualquier pelea por la que estén pasando en algún momento dado. Gracias, Pati. Bueno, pues hermanos, esto apenas empieza. Estamos hablando de cómo aprender a pelear limpio en tu relación de pareja, en tu matrimonio. Y ahorita vamos a hablar de algunas maneras muy específicas en la siguiente parte del programa de cómo poner lo que se llaman límites de pareja y límites personales. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros porque el tema está buenísimo, está fuertísimo y volvemos después de este brevísimo corte. Y muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tu bloque Orienta tu Vida. Te saludan Patricia y Eduardo Sanabria, tus tanatólogos amigos y además mentores y coaches de pareja. En esta ocasión te traemos un programa excelente sobre cómo aprender a pelear limpio con tu pareja. Pati, ¿qué hemos comentado hasta este momento? Sí, pues hasta ahorita hemos comentado que ahora sí que nos guste o no, en los matrimonios, el conflicto en el matrimonio es inevitable. Sí. Podemos decir así, si lo reconocemos con honestidad, el conflicto en el matrimonio es inevitable. Y hablábamos que la meta aquí es procesar esas peleas que son inevitables y esos momentos en los que hay falta de comunicación. Entonces, la meta es reparar,
sanar la relación, que a través de esos conflictos, de esas peleas, aprendiendo a pelear limpio, aquellas palabras, aquellas situaciones que se causaron, sanen en el matrimonio y nos ayuden a ser matrimonios transformados. Sí, y aprender también a que no se te salga de cauce aquello, que no se haga una bataola, que no se haga aquello una guerra sin final. Así es, entonces también decíamos, y a final de cuentas, pues es tratar de aprender a deshacerse de esos patrones de interacción que no están funcionando en nuestros matrimonios, negativos, y renovar nuestros matrimonios a través de estas experiencias. Entonces, bueno, pues ahorita en este segundo bloque vamos a continuar con este tema de aprender a pelear limpio en el matrimonio. Entonces, el amor nos va a ayudar a poner esas barreras de protección, Lalo, en nuestro matrimonio, en cuanto o cuando se den esos conflictos, esas peleas que decíamos son inevitables. ¿Y a qué nos referimos o a qué me refiero con esto? Identificar cuando yo me molesto, cuando algo sucede, tiendo a alzar la voz, tiendo a decir palabras ofensivas, tiendo exactamente a usar palabras altisonantes, tiendo a tener esa crítica, como decíamos también ahorita. Entonces yo lo detecto, soy consciente de eso. ¿Y qué voy a hacer ante eso? Pues quiero frenar esos patrones que he venido yo personalmente, analizarlo primero en mí, porque es muy común lo que digamos, sí, es que tú haces aquello, es que mi esposa o mi esposo hace esto. Entonces yo responsabilizarte como adultos que somos, yo cuando me molesto, cuando hay una discusión en mi matrimonio, tengo estos comportamientos, estos patrones de comportamiento, entonces trato de frenarlos y hacer algo diferente. Y el amor es lo que puede ayudar a revertir ese conflictos o esos conflictos, esos patrones que se tienden a tener en los matrimonios. Entonces, aprender a resolver las diferencias nos va a ayudar, fíjate, Lalo, tiene beneficios cuando nosotros como matrimonios aprendemos a resolver esas diferencias, aprendemos a resolver de una forma positiva, constructiva esas peleas, aprendemos a pelear limpio en nuestro matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son los beneficios? Pues vamos a ser parejas, matrimonios más unidos, con más confianza, vamos a tener más intimidad y luego después también, obviamente, pues vamos a disfrutar de una conexión emocional más profunda en nuestro matrimonio. Gracias, Pati. Bueno, y seguramente todos nuestros radioescuchas se están preguntando, sí, qué bonito está todo ese rollo que están diciendo, pero ¿cómo le hago? Entonces ahorita vamos a decir ya de una manera práctica y precisa un par o más bien algunas herramientas exactas. Y como yo lo mencioné ya en la parte pasada del programa, hay dos maneras o dos cosas que se pueden usar que se llaman límites, los límites de pareja y los límites personales. Y el aprender a poner límites es sano en todo, pero en las relaciones interpersonales es crucial. Esto es algo que es verdaderamente crucial. Miren, por ejemplo, cuando yo conocí a Pati, ella me dijo algunos de sus límites personales, ¿verdad? De cosas que ya no le gustan, y creo que no se cruzan esos límites, o por lo menos no ha habido una gran falla en ese sentido, porque Pati fue muy clara de que estos límites ella tiene para su vida. Entonces eso es muy saludable para nosotros. ¿Qué son los límites? Miren, los límites de pareja son reglas que los dos se ponen de acuerdo de antemano. Ya cuando estás en el pleito ya no es momento de poner los límites. De preferencia sería que los tengas por escrito por ahí, para que en el momento del conflicto que los tengas ahí en el refrigerador y decir, oye, esto no va a pasar, esto no va a suceder, así no es. Lo habíamos acordado. ¿Sí? Exactamente. Son las reglas que se utilizan durante cualquier pelea o altercado. Si estas reglas se violan, ¿sí? Si estas reglas se sobrepasan o se salen de cauce, cualquiera de los dos tiene el derecho a que se hagan respetar, pero con delicadeza, con tranquilidad, con calma. Y esta acción tiene que ser llevada a cabo de inmediato, Pati. Si alguno de los dos rebasa los límites, la otra persona tiene derecho a decir, oye, no, espérate, así no era esto, vamos a hacer un alto, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a donde sí sabemos,
Y de preferencia, es más, papi, ni siquiera sería necesario elevar nuestro tono de voz. La discusión podría ser así en el tono en que estamos hablando tú y yo, que es como nosotros lo enseñamos en Seminario de Sanación. Exactamente, Lalo. Entonces, bueno, esos límites de los que tú hablabas ahorita, los límites de pareja, vamos a compartir 7 puntos en estos límites de pareja. Pero hay que hacer la aclaración de que estos que vamos a sugerir no son fijos, sino que son flexibles, que pongamos los que nosotros queremos. No se queden con estos 7 y nomás estos 7 hay. Puede haber otras cosas que tú saques, que tú pongas en tu matrimonio que funcionen para ustedes. Claro, entonces, bueno, pues estos límites o reglas, por así decirlo, en pareja, y como tú decías, hacerlas respetar con delicadeza, pero de inmediato. Si surge un conflicto o una crisis, un desacuerdo, recuerda que tenemos tú y yo estas reglas, estos límites, hablamos sobre ello y en ese momento detener, hacer un alto, Lalo, un alto. Entonces, el límite que vamos a hablar o regla número 1 es nunca mencionaremos el divorcio. Uh-huh. Y aquí sí aplica la palabra nunca, Lalo. Y me encantó en alguna ocasión que tú y yo escuchamos una pareja, un matrimonio ya de muchos años, una pareja cuando ya mayor. Estábamos tomando el curso para casarnos, precisamente, el curso que dan en la iglesia. Entonces, esta pareja, que ellos son los que estaban dando este curso, las pláticas prematrimoniales, comentaron que en algún momento en su vida, pues bueno, tuvieron algún conflicto y uno de los dos mencionó esta palabra de divorcio. Y el otro cónyuge le contestó, ¿sabes qué? En este matrimonio esa palabra no se pronuncia, no se dice, no es aceptable. En este matrimonio tenemos diferencias, tenemos una crisis. Sí, pues yo no sé cómo la vamos a resolver, pero la palabra matrimonio la palabra divorcio no se admite o no se considera en este matrimonio. Y qué bonita actitud, Lalo, me encantó ese ejemplo. Si hay algún problema que viene ya de muchos meses o de muchos años y se menciona esa palabra divorcio, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que sea necesario. Sí. Para salvar nuestro matrimonio, para continuar adelante y para que demos testimonio de cómo Dios nos ayudó, claro, nosotros poniendo de nuestra parte y dar testimonio de lo maravilloso, esta relación reestructurada, este matrimonio sano. Sí, de hecho las palabras exactas de esta persona fueron: a ver qué otra solución consideras, porque el divorcio no es una solución aceptable. Sí. Entonces, una actitud que a mí me parece maravillosa, Pati. ¿Qué otra regla nos puedes posible regla nos puedes comentar? Exacto, otra de las reglas también pues es lo que tú comentabas, Lalo, en el primer segmento: no traeremos a colación temas del pasado y sin relación a lo que se está viviendo o discutiendo o peleando en ese momento. Oye, ¿y si el tema sí tiene relación, sí lo puedo traer a la discusión? No, aquí lo que se trata, esto es algo muy común en los matrimonios, que por ejemplo se tiene un conflicto, una crisis, una discusión y ¿te acuerdas que esto ya había pasado? ¿Te acuerdas que ya lo habíamos hablado? Y ya habías dicho que no iba a suceder esto y volviste otra vez a lo mismo. Entonces es enfocarse en ese momento, en lo que está pasando, en ese conflicto. Hoy pasó esto, este lenguaje que se utilizó, esta situación, este conflicto, esa actitud a mí me hace sentir así, y enfocarte en lo que se está viviendo en ese momento es una de las reglas, creo yo, claves, porque muchas parejas por eso se toman como ciclo, Lalo, este patrón de estar recordando en una situación, recuerdan otra vez lo que sucedió anteriormente. Entonces, lo importante aquí, no traemos a colación temas del pasado y sin relación a lo que se está discutiendo, a lo que se está tratando de solucionar en ese momento. También nunca pelearemos en público ni en frente de nuestros hijos. Voy a repetir esta regla: nunca pelearemos en público ni frente a nuestros hijos. Es muy importante esto de no pelear en frente de los hijos. Las peleas en frente de los hijos pueden causar heridas muy profundas en los niños. Es preferible que los hijos nunca vean ningún conflicto. No quiere decir que los niños no van a saber. Claro que sí saben los niños que tus papás andan un poco serios, que se evitan la mirada,
pero de eso a que esté toda una batalla campal enfrente de ellos con palabras fuertes, con gritos, con discusión, pues les puede hacer mucho daño, especialmente cuando son más pequeños, Pati. Entonces, tener cuidado porque hay niños que han sido muy lastimados con eso, inclusive podríamos decir que hasta traumatizados por esta situación. Claro, así es. Y ahí es cuando esos patrones que se aprendieron, Lalo, probablemente se pueden repetir en tu matrimonio. Si este es tu caso, Radio Escucha, entonces hay un área importante, creo yo, necesaria, o si tú quieres, que puedes atender para sanar esos patrones. Entonces también decíamos nunca pelear en público, Lalo. Mira, esto yo lo considero parte de la inteligencia emocional en un matrimonio. Sé que a veces suceden cosas en público cuando estás en una reunión con amigos, en algún lugar público, en algún restaurante también que la pareja puede estar. Por favor, no pelear, y decimos nunca pelear en público, Lalo. Esto no ayuda a la relación, al matrimonio. Las dos partes, aunque uno sea el que pueda en un momento dado ofender o emplear un lenguaje corporal que dañe o un enojo, palabras a la pareja, los dos hay daño en ambas partes. Entonces nunca pelear en público ni frente a nuestros hijos. La otra regla también, no nos tomaremos un descanso si el conflicto alcanza un nivel peligroso. Nos conocemos como pareja, como matrimonio. Si ya estás alzando la voz, si ya estás haciendo esa crítica, si ya me estás juzgando, si ya estás empleando la palabra tú en todo momento, si bueno, ya nos conocemos esas señales, ¿sabes qué? Vamos a detener ahorita aquí este conflicto porque no es mi intención, yo te amo a ti, esposo o esposa, y no es mi intención, lo acordamos tú y yo. No vamos a permitir que esto lastime tu corazón y el mío. Entonces detenemos esto aquí, nos tranquilizamos 20 minutos, vamos a tomar y después regresamos cuando ya estemos los dos tranquilos, serenos, en un ambiente de paz, con nuestro lenguaje corporal y con nuestro tono de voz tranquilo. Entonces retomamos esta situación. Gracias, Pati. Mira, otra de las reglas, y de nuevo insisto, son sugeridas, no están escritas en piedra. Claro que estas que estamos diciendo son de sentido común, son de las que nos van a ayudar en general a todos. Pero hay que poner nuestras propias reglas, nuestros propios límites de pareja, que es lo que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, una podría ser, nunca tocaremos al otro para hacerle daño. O sea, llegar a un conflicto que se escale a una parte física, pues esto es sinceramente, sencillamente inaceptable, Pati. No puede haber, ya sé que en los tiempos de antes se utilizaba que a golpes y así, ya no. Ya estamos en el siglo XXI, ya no es el momento de que hay que golpear al otro, sea hombre o mujer, ¿verdad? Porque también había mujeres que agarraban el sartén y con algo podían hacer daño a la otra persona. O aventar cosas. Sí, exactamente. Entonces, pues básicamente si llegas a la violencia física, aquello no va bien. Entonces, es una regla de nunca tocar al otro para hacerle daño. Si en todo caso, en la espalda para ver, tranquilízate, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos un poquito, puedes tomarle las manos a la otra persona, como cuando eras novio, en un afán conciliatorio, pero nunca para hacer daño, para ti. Claro, así es, y es muy importante, como tú comentas, Lalo, nunca tocaremos al otro para hacerle daño. Aquí hay personas o hombres o mujeres que nos han comentado, es que él me hizo enojar o es que ella me hizo enojar tanto que en un momento fue tanto lo que me hizo enojar que pues sí le tiré un golpe o no sé, algo sucedió de violencia en nuestro matrimonio. Aquí hay que hacernos responsables, Lalo. La otra persona, tu cónyuge, no te puede hacer sentir nada sin tu permiso. Necesitamos responsabilizarnos. Yo en medio de este enojo me permití a mí pasar ese límite y no sé, golpear algo a mi cónyuge o también golpear un objeto, aventar, tirar, quebrar. No está permitido. No te permitas eso, Radio Escucha. Si tú dices, yo en este momento reconoces, yo soy esa persona, yo en medio del enojo, de lo que pasó, la frustración que sentí, cuando me enteré de esa infidelidad, fui y lo golpeé, pues hacerse responsable, Lalo. Sé que es mucho el resentimiento, el enojo, la tristeza que en ese momento o esas situaciones pueden causarte, pero no te permitas a ti como persona. Yo como persona no me permito
tocar a mi cónyuge de una forma violenta o tirar o aventar, y mucho menos, como decíamos ahorita, Lalo, frente a nuestros hijos y tampoco en público. Gracias, Pati. Bueno, miren, también otra regla que proponen aquí, por ejemplo, que es nunca nos iremos a dormir enojados. Esta regla que viene de Efesios 4:26, donde dice que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ha sido muy mal interpretada. No quiere decir que esa noche te tengas que reconciliar, que ya tengas que dormir hecho bola el uno con el otro. No, quiere decir que le pares al enojo. La Biblia literalmente dice así: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, no estés enojado 4 o 5 horas, porque esto es muy estresante para tu cuerpo. El estar enojado durante mucho rato, durante toda una noche, durante todo un día, durante toda una semana, pudiera acortar tu vida biológica. O sea, tienes que saber eso, hermano. El alimentar un enojo durante un tiempo muy largo es malo para nuestra fisiología, o sea, para nuestro cuerpo, para el funcionamiento normal. Entonces, podemos tener alguna regla como vamos a pararle al enojo, y a lo mejor puede ser que mañana seguimos platicando, comentando, pero ya sin el enojo, ya sin la emoción, ya nada más con la parte racional, que a fin de cuentas los humanos somos racionales, ¿verdad? Para poder hablar las cosas con calma, con tranquilidad y sin salirnos de nuestras casillas. Y mira, Lalo, cuántas parejas que nosotros hemos comentado esto, tomar ese tiempo, detener en ese momento, detener lo que vas a decir, tu expresión, lo que tienes ganas de hablar. Y cuántas parejas nos dicen, sí, efectivamente, logramos en ese momento, como un acuerdo que teníamos, detener aquello que queríamos decir, detener nuestro lenguaje corporal, aplazar el enojo, como dice en esta encíclica de Amores Leticia, Lalo, aplazar el enojo. Y después, cuando ya retomas, dice, nos dimos cuenta que no era algo tan grande. Uh-huh. En ese momento sí me sentía muy molesto, muy molesta, muy enojado por esa situación, pero ya que pasó ese tiempo que me tranquilicé, dije, bueno, no es algo así tan grave como para que yo creo que sobre reaccioné a aquello. Entonces, esto también te da la oportunidad, Lalo, de plantear las cosas de una forma diferente y de hablar de una mejor forma. Gracias, Pati. Y bueno, una de ellas es que el fracasar en nuestras negociaciones también no es una opción. Pase lo que pase, lo vamos a resolver. Y hemos hablado ya, y precisamente la vez pasada que hablamos de los matrimonios, hablamos de los problemas que sí tienen solución. Entonces, también ver eso, o sea, decir, vamos a resolver esto. A lo mejor se toma más tiempo, a lo mejor hay que poner más recursos, pero vamos a hacer un esfuerzo por tener una solución. Sí, y hemos comentado, Lalo, como tú dices en programas anteriores, es una solución que todavía no encontramos. Eso. Si en ese momento dices, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, qué fue lo que pasó, esto es lo que yo siento, y la otra persona también, el otro cónyuge, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, y bueno, no llegan en ese momento a un arreglo, aquí vamos a dejar, hasta aquí vamos a dejar, es una solución que aún no hemos encontrado. Bueno, entonces resumiendo estos límites de pareja o reglas para aprender a pelear limpio, dijimos, nunca mencionaremos el divorcio. La número 2, no traeremos a colación temas del pasado y sin relación. Número 3, nunca pelearemos en público ni frente a nuestros hijos. Número 4, nos tomaremos un descanso si el conflicto alcanza un nivel peligroso. Número 5, nunca tocaremos al otro para hacerle daño. Número 6, nunca nos iremos a dormir enojados. Y 7, el fracaso no es una opción. Pase lo que pase, lo resolveré. ¿Qué vamos a hablar a continuación, Lalo? Sobre los límites personales. Bueno, los límites personales son reglas que practicas por tu cuenta. O sea, cada uno de los cónyuges lo practica por su cuenta, y vamos a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, el número 1 dice, escucharé antes de hablar. Porque a veces lo queremos hablar o contestar antes de escuchar, no de oír, porque oír y escuchar es diferente. De escuchar con atención lo que mi cónyuge me quiere decir. Entonces, cada uno sea pronto. En Santiago 1:19 dice, Lalo, cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra de las maneras puede ser de los límites personales son: abordaré mis propios problemas con franqueza. Sí, porque en Mateo 7:3 Jesús nos dice, ¿cómo es que miras
esa pequeña pajita que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la bigota que traes en el propio, ¿sí? Esto está en Mateo, en el capítulo 7. Y pues hay que hablar de nuestras propias cosas y hay que tener esa humildad y esa honradez para reconocer nuestros problemas. La que sigue sería: hablaré con dulzura y no levantaré la voz. Dice Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que se explica, no hay nada que decir aquí. O sea, básicamente necesitamos, vuelvo a decir, tener la discusión, el comentario con el tono que estamos utilizando Pati y yo ahorita. Si sube de tono, estamos arriesgándonos a que esto se vaya a un conflicto mucho más grande y que sea mucho más difícil de resolver. Entonces, Pati, ¿cómo cerraríamos aquí ya este programa? Sí, entonces, bueno, pues para pelear limpio significa, o para aprender a pelear limpio en el matrimonio, significa cambiar las armas, Lalo. Así puede haber esas diferencias, pero como resultado deberíamos, o si nosotros queremos, poder tener que esas discusiones sea un puente para llegar a esas soluciones que queremos encontrar o que todavía no hemos encontrado, y recordar que el amor no es una pelea, sino que siempre vale la pena pelear por él. Gracias, Pati, me encantó eso. Y si es eso, no es que la pelea se vaya a evitar o que se vayan a desaparecer, no, es cambiar de armas. En lugar de utilizar los gritos, las malas palabras, la fuerza física o emocional, vamos a cambiar por la diplomacia, Pati. Vamos a cambiar por el diálogo. Y la más importante, el arma más grande que Dios nos proveyó para arreglar esto, es el amor. Hermanos, si utilizamos nuestro amor para arreglar el conflicto, con eso tenemos. Eso es lo único, lo que es más que suficiente para poder resolver esto. Bueno, pues estamos en tu bloque Orienta tu Vida. Has estado con Patricia y Eduardo Sanabria, y nosotros somos tus tanatólogos amigos y también mentores y coaches de pareja. Te recordamos que nunca eres tan fuerte como cuando ser fuerte es la única opción que tienes. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y en tu corazón.